Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre del más compasivo, el misericordioso y el clemente, atestigo que existe un solo Dios y que el profeta Mohammed es su último siervo y mensajero. Que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga al profeta, su familia, los sahaba y todos los que siguen su guía hasta el día del juicio final. El día de hoy vamos a estar leyendo lo que corresponde al día 22. Esto es del Aya, capítulo, del capítulo a los aliados, que es el capítulo 33, hasta el capítulo Yasin, hasta lo que es la Aya 27, inshallah. Así es que pues vamos a comenzar. Bismillah, dice así: pero a quienes de ustedes obedezcan a Dios y a su mensajero y obren rectamente, les duplicaré la recompensa, les otorgaré un sustento generoso. Oh mujeres del profeta, ustedes no son como las demás mujeres. Si tienen temor de Dios, no hablen con voz dulce, de modo que quien tenga su corazón enfermo sienta alguna atracción, hablen recatadamente. Subhanallah. Preferiblemente permanezcan en sus casas y cuando salgan no se exhiban provocativamente como lo hacían las mujeres en los tiempos del paganismo preislámico, y hagan las oraciones, paguen el zakat y obedezcan a Dios y a su mensajero. Dios quiere apartar de ustedes todo pecado, oh familia del profeta, y purificarlos. Oh esposas del profeta, transmitan los versículos de Dios y la sabiduría que se menciona en sus casas. Dios es sutil, está informado de todas las cosas. Dios les tiene reservado su perdón y una gran recompensa a los musulmanes y las musulmanas, a los creyentes y a las creyentes, a los piadosos y a las piadosas, a los justos y a las justas, a los pacientes y a las pacientes, a los humildes y las humildes, a los que hacen caridad y a las que hacen caridad, a los que ayudan y a las que ayudan, a los pudorosos y a las pudorosas, a los que recuerdan frecuentemente a Dios y a las que recuerdan frecuentemente a Dios. Un verdadero creyente o una verdadera creyente no deben, cuando Dios y su mensajero hayan dictaminado un asunto, actuar de forma contraria. Quien desobedezca a Dios y a su mensajero se habrá desviado claramente. Recuerda, oh Muhammad, cuando dijiste a Said ibn Yasira, a Said ibn Harisa, a quien Dios había agraciado con el Islam, y tú habías favorecido, liberándolo de la esclavitud. Observa a tu esposa y teme a Dios. Conserva a tu esposa y teme a Dios. Intentaste ocultar lo que Dios lo que Dios había manifestado, porque temiste lo que dijera la gente, pero Dios es más digno de ser temido. Cuando Said termine con su vínculo conyugal, te la concederé en matrimonio, para que los creyentes sepan que no hay ningún impedimento en casarse con las exesposas de los hijos adoptivos, si es que estos deciden divorciarse de ellas. Era un asunto decidido. No hay falta alguna del profeta por lo que Dios le haya prescrito y permitido contraer el matrimonio. Ese es el designio de Dios, tal como lo fue para los profetas que lo precedieron, y el designio de Dios ha de cumplirse. Quienes transmiten el mensaje de Dios y tienen temor de él, sin temer a nadie salvo él, sepan que Dios computa todas las obras. Mohammed es un padre. Mohammed no es el padre de ninguno de sus hombres, sino que es el mensajero de Dios, el sello de los profetas. Dios lo sabe todo. Oh creyentes, tengan presente a Dios en todo momento y glorifíquenlo por la mañana y por la tarde. Él es quien los bendice y sus ángeles ruegan el perdón por ustedes, para que sigan la guía y sacarlos de las tinieblas de la idolatría y el pecado, hacia la luz, el monoteísmo y la obediencia. Él es el compasivo con los creyentes. Un saludo. Su saludo el día que se encuentren con él en el paraíso será: que la paz sea contigo. Dios les tiene reservada una recompensa generosa. Oh profetas, te he enviado como testigo al briciador y amonestador, para que invites a creer en Dios con su anuencia. Eres una antorcha luminosa. Dales a los creyentes la albricia de que recibirán un inmenso favor de Dios. No obedezcas a los que niegan la verdad, ni a los hipócritas. No hagas caso de sus provocaciones. Y encomiéndate a Dios, pues Dios es suficiente como protector. Oh creyentes, si se casan con las creyentes y luego se divorcian antes de haberlas tocado, no deberán ellas esperar ningún plazo para volver a casarse, pero deben darles a ella una compensación y completar un divorcio decoroso. Oh profeta, te son lícitas las mujeres a las cuales diste la dote, y lo que posee tu diestra que te ha concedido Dios, y tus primas paternas y maternas que emigraron contigo, y las mujeres creyentes que se ofrecen al profeta en matrimonio, si es que el profeta quiere tomarlas por esposas. Es un permiso exclusivo para ti, no para los demás. Sé bien lo que les prescribí respecto a las esposas y lo que posee su diestra, para que no tengan reparo. Dios es perdonador y misericordioso. Bismillah. Oh Mohammed, puedes regalarle a quienes quieras de tus esposas y no pasar la noche con la que no le corresponde, y estar con la que quieras.
o si lo deseas, volver con alguna de las que hubieras relegado. No cometes pecado al hacerlo. Esto es más conveniente para que estén alegres, no se entristezcan y se sientan complacidas. Dios bien sabe lo que hay en sus corazones. Dios todo lo sabe, es tolerante. No te será lícito que vuelvas a casarte luego de esta revelación, ni sustituir a una por otra, aunque fuera muy hermosa, excepto la que posea tu diestra. Dios todo lo observa, oh creyentes. No entren en la casa del profeta a menos de que los invite a comer, y no estén procurando la ocasión de que los invite. Si fueran invitados, entren, y cuando hayan terminado de comer, retírense, y no se demoren hablando, porque eso incomoda al profeta, y se avergüenza de pedirles que se retiren. Pero Dios no se avergüenza de decir la verdad. Cuando les pidan algo a las esposas del profeta, háganlo detrás de una cortina. Esto es más puro para los corazones de ustedes y los de ellas. No deben molestar al mensajero de Dios, ni deben casarse nunca con quienes fueron sus esposas, porque eso es grave ante Dios. Si manifiestan algo o ocultan algo, sepan que Dios está enterado de todas las cosas. No es un pecado para las creyentes que se quitan el velo ante sus padres, sus hijos, sus hermanos, los sobrinos de parte de su hermano o de la hermana, las demás mujeres y ante los esclavos. Esto para las mujeres que se quitan el velo. Bismillah. Dios bendice al profeta y sus ángeles piden a Dios que lo bendigan. Oh creyentes, pidan bendiciones y paz por él. A quienes intentan perjudicar a Dios y a su mensajero, Dios los maldecirá en este mundo y en el otro, donde les tiene preparado un castigo humillante. Quienes causen daño a los creyentes y a las creyentes sin tener motivo alguno cometen un pecado evidente. Oh profeta, dile a tus mujeres, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran con sus mantos. El término jilbab hace referencia a una clase de ropa similar a un manto o capa que cubre todo el cuerpo desde la cabeza y que difiere en la vestimenta que se utiliza dentro del hogar. Acorde al orden mencionado en este versículo, es obligatorio para las mujeres musulmanas utilizar una vestimenta frente a hombres que no son de su familia, que se cubren todas aquellas partes del cuerpo que les requiere la legislación islámica. Ya está. Es mejor para que se les reconozca. Al ser reconocidas como mujeres musulmanas y religiosas, no serán molestadas por aquellos hombres que intentan seducir a mujeres que, por su vestimenta, juzgan la moralidad mundana. Y no sean molestadas. Dios es perdonador, misericordioso. Si los hipócritas, aquellos que tienen corazón enfermo de dudas, y los que siembran intrigas en Medina, no se abstienen, te daré poder sobre ellos, y en consecuencia no permanecerán mucho como tus vecinos. Porque serán maldecidos donde quiera que se encuentren, y deberán ser apresados y ajusticiados con firmeza. Esa es la pena de que establece el Islam por crímenes sexuales como la violación. Tal ha sido el proceder de Dios con los que pecaron. De igual manera, y ya han desaparecido. No hallarás cambio alguno en el proceder de Dios. Te preguntan acerca de la hora del juicio. Diles, solo Dios tiene conocimiento. ¿Cuándo será? Y no sé si la hora esté cerca. Dios maldice a quien rechaza el mensaje y les ha preparado el infierno. Estarán en él por toda la eternidad. No encontrarán quien los proteja ni los auxilie. El día en que sus rostros se hundan en el fuego del infierno, dirán, ojalá hubiéramos obedecido a Dios y su mensajero. Y dirán, oh Señor nuestro, seguimos a nuestros líderes y poderosos. Fueron ellos quienes nos desviaron del camino recto. Señor nuestro, duplícales a ellos el castigo y maldícelos completamente. Oh creyentes, no sean como quienes calumniaron a Moisés. Dios lo declaró inocente de todo lo que le acusaban. Él goza ante Dios de un regalo elevado. Oh creyentes, tengan temor de Dios y anhelen solo con la verdad, y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quienes obedecen a Dios y a su mensajero obtendrán un triunfo grandioso. Les propuse a los cielos, a la tierra y a las montañas revelarles el mensaje, pero se rehusaron a cargar con ello, porque sintieron temor. Subhanallah. A la enorme responsabilidad que implica ser el portador del mensaje. Vuelvo a leer. Les propuse a los cielos, a la tierra y a las montañas revelarles el mensaje. ¿Qué mensaje? El Corán. Pero se rehusaron a cargar con ello porque sintieron temor. Pero el ser humano aceptó la carga. El ser humano fue injusto consigo mismo e ignorante de las consecuencias de asumir esta responsabilidad. Dios castigará a los hipócritas y a las hipócritas, a los idólatras y a las idólatras, mientras que Dios perdona a los creyentes y a las creyentes, porque Él es el perdonador misericordioso. Hasta aquí con el capítulo 33 de los aliados. Vamos a continuar con el capítulo 34, Saba. Bien. ¿A qué se refiere con Saba? Saba es una civilización antigua que se estableció en el sudeste de Yemen entre los años 950 y 115 a.C. y cuya ciudad capital era Marib.
El reino de Saba era famoso por su construcción en la represa de Marib en el año 700. Antes de Cristo, esta represa colapsó pocos años antes del nacimiento del profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. La gente de Saba adoraba principalmente a Al-Makab, dios del sol, entre otros dioses. Bien, pues vamos a continuar. Bismillah, en el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Dice, alabado sea Dios, a quien pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Suyas serán las alabanzas en la otra vida. Él es el sabio, el que está bien informado. Sabe lo que ingresa en la tierra y lo que surge de ella, lo que desciende del cielo y lo que sube a él. Él es el misericordioso, el perdonador. Dicen los que se negaron a creer, no habrá día del juicio. Diles a Mohammed, sí habrá. Se los juro por mi Señor. Él es el conocedor del oculto. No se le escapa el conocimiento de la existencia de una pequeña partícula en los cielos o en la tierra. Ni existe nada menor ni mayor que no esté en el libro evidente, la tabla protegida. La resurrección es para recompensa de los creyentes que obraron correctamente. Ellos obtendrán el perdón y un sustento generoso. Pero quienes se esfuercen por hacer fracasar mi mensaje tendrán el castigo de un suplicio doloroso. Quienes recibieron la sabiduría y el conocimiento saben lo que tu Señor te reveló es la verdad, que guía en el sendero del poderoso, el loable. Dicen los que se negaron a creer burlándose. Quieren que les mostremos un hombre, Mohammed, que anuncia que luego de haber sido desintegrados completamente en las tumbas, serán resucitados, inventan mentiras y se las atribuyen a Dios. Oh, está loco. Pero los que no creen en la otra vida sufrirán el castigo, porque están sumidos en su extravío profundo. ¿Es que no observan los cielos y la tierra que los rodea? Si quisiera, haría que los tragara la tierra, o haría que cayera sobre ellos un castigo del cielo. En eso hay un signo para todo siervo arrepentido. Concedí a David mi favor, cuando dije, oh montañas y pájaros, glorifiquen con él a Dios. Y le facilité moldear el hierro. Subhanallah, era tan fuerte que podía doblar el hierro. Dijo Dios, haz cotas de malla cuya argollas tengan una justa medida y obren rectamente, tú y tus seguidores. Yo observo lo que hacen. Y a Salomón le sometí el viento para que recorriera la distancia que recorría en un mes en las montañas, como en las tardes. E hice manar para él una fuente de cobre fundido. También le sometí los jinnes que trabajaban para él por orden de su señor. A quienes de ellos se rebelara de mi voluntad y desobedeciera a Salomón, le hacía sufrir el castigo del infierno. Hacía para él todo lo que él deseara, templos elevados, estatuas, cántaros grandes, como estanques, y calderas enormes. Les dije, trabajen con agradecimiento a Dios por los favores concedidos, oh familia de David. Pero sepan que pocos de mis siervos son agradecidos. Cuando decreté para él que muriera, aquí hay que poner mucha atención. Cuando decreté para él que muriera, ¿quién? Cuando el profeta Salomón murió, quedó sentado en su trono, apoyado en su bastón. Entonces los jinnes, al pasar al frente de él, pensaban que aún estaba con vida y seguían trabajando. No se les advirtió de su muerte, sino un insecto de la tierra, una termita, que carcomió el bastón, y cuando Salomón se cayó, se hizo evidente para la gente, y los jinnes hubieran tenido conocimiento del oculto. No habían permanecido en el castigo humillante de seguir trabajando. Subhanallah. Las moradas de Saba eran un signo de las gracias de Dios. Poseían 2 huertos, uno en el valle a la izquierda y otro a la derecha. Les dije, comen del sustento de su Señor y agradézcanle. Tienen una buena tierra, y si son agradecidos, sepan que su Señor es perdonador. Pero se apartaron, entonces envié para ellos la inundación que produjo la ruptura de las represas que habían construido, y les cambié por 2 huertos, por granjas de frutos amargos, tamarindos y algunos árboles de azufaifo. Así los castigué por ser desagradecidos, y no castigo así, sino al desagradecido. Puse entre ellos y las ciudades que habían bendecido otras aldeas, e hice que transitaran tranquilos por ellas. Les dije, viajen por ellas seguros de noche y de día. Dijeron con arrogancia, nuestro Señor alarga nuestros viajes. Y se perjudicaron a sí mismos, e hice que se convirtieran en historia, y los destruí por completo. Sin duda, en esto hay un signo para todo paciente, ante los momentos difíciles, agradecido por los favores de Dios. Así confirmó Iblis su afirmación. ¿Qué afirmación? Esta frase fue pronunciada por soberbia. Iblis. Oh, para ver esta afirmación del demonio, ok. 1762. ¿Cuál afirmación? Vamos a ver. 1762. Dijo también, para que lo has rodeado
porque lo has honrado más que a mí. Si me das tiempo, el día de la resurrección desviaré a la mayoría de tus descendientes. Ah, esa afirmación. Ok. Bien. Dice, ya que todos lo siguieron, excepto un grupo de creyentes, el demonio no tenía poder sobre ellos, sino que les susurró para que se hiciera evidente quién creía en la otra vida y quién de ellos tenía dudas. Tu Señor está atento de todas las cosas. Diles, oh Mohammed, a los idólatras. Invoquen a quien quieran en lugar de Dios. Pero sepan que los ídolos no pueden beneficiar ni perjudicar, ni siquiera con el peso de una partícula, tanto en los cielos como en la tierra, ni tienen participación alguna en el poder divino, ni tampoco Él tiene ayudantes de entre ellos. Si no aceptan ninguna intercesión, no se acepta ninguna intercesión y solo podrán hacerlo aquellos a quienes Él se lo permita. Hasta que, cuando el terror se aleje de sus corazones, los ángeles se presentarán unos a otros. ¿Qué dijo su Señor? Responderán, la verdad, Él es el sublime, el grande. Pregúntales, oh Mohammed, a los idólatras. ¿Quién los sustenta en los cielos y en la tierra? Diles, Dios, uno de nosotros está en el sendero recto y el otro en un error evidente. Diles, ustedes no serán interrogados por nuestras faltas, ni nosotros seremos interrogados por las suyas. Ahí está. Diles, nuestro Señor nos congregará el día del juicio, luego juzgará entre nosotros con equidad. Él es un verdadero juez, Él todo lo sabe. Diles, muéstrenme los ídolos que asocian a Él. No existen, pues Él es Dios, el poderoso, el sabio. No te envié, oh Mohammed, sino como anunciador de buenas nuevas y amonestador para todos los seres humanos. Pero la mayoría de la gente lo ignora. Dicen los que se negaron a creer. ¿Cuándo se cumplirá esta amenaza si dices la verdad? Diles, ustedes han sido emplazados para el día del juicio y no podrán adelantarlo ni atrasarlo, ni siquiera un instante. Dicen los que se negaron a creer, no creemos en este Corán ni en los libros revelados anteriores. Pero si vieran, oh Mohammed, cuando estén en los que cometieron injusticias frente a su Señor, increpándose unos a otros, dirán los seguidores oprimidos de los líderes arrogantes. Si no fuera por ustedes, hubiéramos sido creyentes. Dirán los líderes arrogantes a quienes los siguieron. ¿Acaso nosotros los apartamos de la guía por la fuerza, después que les vino? Son unos transgresores que eligieron libremente el descarrío. Por supuesto, el ser humano goza de libre albedrío. Dirán quienes siguieron a los soberbios líderes en la incredulidad. No fueron sus astucias, pues la noche y el día nos ordenaban que no creyéramos en Dios y que igualáramos a los ídolos con Dios, dedicándoles actos de adoración. Todos pretenderán esconder su arrepentimiento, pero no por no haber creído en el mensaje. Cuando vean el castigo, pero se evidenciará en sus rostros, y pondremos argollas en sus cuellos, de los que se negaron a creer. ¿No serán acaso castigados por lo que cometieron? No envié un profeta como amonestador a ninguna ciudad sin que dijeran sus líderes y poderosos, no creemos en tu mensaje. Decían también, nosotros tenemos más bienes materiales e hijos que tú, y no seremos castigados. Diles, mi Señor sustenta generosamente a quien quiere, y se le restringe a quien quiere, pero la mayoría de la gente lo ignora. Sepan que no son ni sus bienes materiales ni sus hijos los que los acerca a mí. ¿A quién? A Dios. Sino que quienes crean y obren rectamente. Wow. Recibirán una recompensa multiplicada por sus obras y una morada, y morarán seguros en habitaciones elevadas en el paraíso. En cambio, aquellos que se esfuercen por denigrar mi mensaje serán llevados al castigo. Diles, mi Señor aumenta el sustento a quien Él quiere de sus siervos, y se lo restringe a quien quiere, y todo lo que gasten en caridad, Él se lo recompensará. Él es el mejor de los sustentadores. El día en que congregue a todos los seres humanos para juzgarlos, preguntarán a los ángeles, ¿estos idólatras eran los que los adoraban? Responderán los ángeles, alabado seas, tú eres nuestro protector. Subhanallah. Aquí está hablando de los seres humanos que adoran a los ángeles. ¿Han escuchado algo así? Aquí lo está hablando de esa manera. Dice, preguntarán a los ángeles, ¿estos idólatras eran los que los adoraban? Responderán los ángeles. Alabado seas, tú eres nuestro protector y nosotros no los indujimos a ello. Pero los idólatras en realidad adoraban a los jines, y la mayoría de los seres humanos creían en ellos. A'udhu billah. Pero el día del juicio no podrán beneficiarse ni perjudicarse unos a otros, y diré a los que cometieron injusticias, sufran el castigo del fuego que negaban. Cuando se les reciten mis versículos evidentes a los idólatras, dicen, este es el mensaje, este es el profeta Mohammed, no es sino un hombre que pretende apartarnos de los que sus padres adoraban. Y dicen, este Corán no es más que una mentira inventada. Y dijeron los que se negaron a creer cuando les llegó la verdad, no es más que evidente hechicería. No les concedía a los paganos de la Meca libro en el que se basaran y fundamentaran su idolatría, ni les envía ningún amonestador antes de ti.
Ya desmintieron sus antecesores a mis mensajeros, y a estos incrédulos deberán recapacitar, pues no recibieron ni una décima parte de lo que les concedí a los antecesores. Qué terrible fue el castigo. Diles a Mohammed, los exhorto a que hagan una cosa para que se les evidencie la verdad. Pónganse ante Dios en un grupo o individualmente y reflexionen, pues su compañero, el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam, es denominado así para que viva entre ellos. No es un loco, sino un amonestador, para que les advierta del castigo severo. Diles, no se les ha permitido remuneración alguna, mi recompensa ha de dársela a Dios. Él es el testigo de todas las cosas. Diles, mi Señor rechaza lo falso de la verdad. Él conoce lo oculto. Diles, se ha presentado la verdad y la falsedad. No puede comenzar nada nuevo ni repetirlo. Diles, si me desvío será en perjuicio propio, pero si sigo la verdad, la verdadera guía es lo que mi Señor me reveló. Él todo lo oye y está cerca de sus siervos. Si vieras a Mohammed cuando los incrédulos se aterroricen al ver el castigo que les aguarda y no tengan forma de escapar, serán tomados desde un lugar cercano y arrojados al fuego. Dirán, ahora creemos en Dios, pero ¿cómo podrán adoptar la fe desde un lugar lejano? En la otra vida, cuando sea imposible hacerlo, antes ya habían sido incrédulos en la vida mundanal y refutaban lo oculto con falsedades desde una posición lejana a la verdad. Pero entre ellos y lo que desean, se interpondrá una barrera, como ocurrió con los incrédulos que estuvieron antes de ellos, porque estaban indecisos sobre el mensaje. Hasta aquí con el capítulo 34 de Saba. Ahora vamos a leer el capítulo 35, lleva por nombre El Originador. ¿Ok? Bien. El Originador, dice así, Bismillah. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alabado sea Dios, el originador de los cielos y de la tierra. Dispuso que los ángeles fueran sus enviados para transmitir el mensaje a los profetas, dotados de 2, 3 o 4 alas. Dios aumenta en la creación a quien quiere. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Nada ni nadie puede impedir que una misericordia de Dios alcance a la gente. Pero si Él la retuviese, no hay nada ni nadie que pudiera hacer que le llegara. Él es el poderoso, el sabio. Oh gente, recuerden las bendiciones de Dios les ha concedido. ¿Acaso haya otro creador además de Dios que lo sustente de lo que hay en el cielo y en la tierra? No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Dios. ¿Por qué entonces se desvían? Si te desmienten, oh Mohammed, ya antes de ti, otros mensajeros fueron desmentidos. Todos los asuntos vuelven a Dios. Oh gente, la promesa de Dios es verdadera. La promesa de la resurrección y el juicio final. Que no los alucine la vida mundanal. Y que el seductor, o sea, Iblis o el diablo, y que el seductor no los aparte de Dios. El demonio es para ustedes un enemigo. Tómenlo como un enemigo. Él seduce a sus seguidores para que sean los moradores del infierno. Los que rechazan el mensaje recibirán un castigo severo, mientras que los creyentes que obren rectamente obtendrán, no solamente creyentes, dice que obren rectamente. Los creyentes que obren rectamente obtendrán el perdón y una gran recompensa. ¿Acaso quien el demonio le hizo ver sus obras malas como buenas es comparable a quien Dios ha guiado? Dios decreta el desvío para quien Él quiere y guía a quien Él quiere. No te apenes por la incredulidad de quienes te desmienten. Dios sabe bien lo que hace. Dios es quien envía los vientos que conducen las nubes con el que ellas riegan un territorio muerto. Dios da vida a la tierra árida con las lluvias. De igual manera, hará la resurrección. Bueno, uno de los signos mayores dice que lloverá 40 días antes de que surja o resucite el ser humano. Quien desee el poder debe saber que el poder absoluto pertenece solo a Dios. Hacia Él ascienden las buenas palabras y Él eleva las obras piadosas, pero quienes se confabulen para hacer el mal tendrán un castigo severo y sus palabras fracasarán. Dios creó a Adán de la tierra, luego a toda descendencia de un óvulo fecundado. Luego los hace en pares, hombre y mujer. Ninguna mujer concibe ni da a luz sin que él tenga conocimiento. A nadie se le alarga ni se le acorta la vida sin que ello conste en un libro, en la tabla protegida. Eso es fácil para Dios. Las dos masas de agua no son iguales. Una es potable, dulce y agradable para beber. La otra es salobre. De ambas comen carne fresca y obtienen adornos. De ambas comen carne fresca y obtienen adornos con los que se engalanan. ¿Ok? Ven al barco a atravesarlas para buscar su favor. Sean agradecidos con Dios. Dios hace que la noche se funda con el día y el día se funda en la noche. Sometió al sol y a la luna. Cada uno transcurre su órbita prefijada. Él es Dios, su Señor. Suyo es el reino, pero los ídolos de ustedes que ustedes invocan fuera de Él no poseen absolutamente nada. Ni siquiera el pellejo de un hueso de dátil. Subhanallah.
Si ustedes lo invocan, no oye su invocación, y si oyeran, no podrían responder. El día de la resurrección negarán los que hayan adorado, y no te informará nadie como Dios, quien está bien informado de todo. Oh, gente, ustedes son los que necesitan de Dios, mientras que Dios es el que tiene dominio absoluto, y Él es digno de toda alabanza. Si Él quisiera, los haría desaparecer, y crearía a otros seres creyentes. Eso no sería difícil para Dios. Nadie cargará con las culpas ajenas. Ni un pecador pide que le ayuden con su carga de pecados. Nadie podrá ayudarle en nada, aunque fuera un pariente. Oh Mohammed, solo se benefician con tus advertencias quienes temen a su Señor en esta vida privada y practican la oración. Quien se purifica de la idolatría y el pecado, lo hace en beneficio propio, y ante Dios comparecerán. No son iguales el ciego al que ve, ni las tinieblas a la luz, ni la frescura de la sombra al calor del sol. No son iguales los vivos y los muertos. Dios hace oír y aceptar el mensaje a quien quiere, pero tú no puedes hacer oír a quienes están muertos de corazón como lo están muertos en sus tumbas. Solo tú eres el amonestador. Te he enviado con la verdad, como albriciador y amonestador. No hubo ninguna nación a la que no se le haya enviado un amonestador. Pero si te desmienten, también desmintieron a tus antecesores, a mis mensajeros, que se les presentaron con pruebas y con las escrituras de un libro luminoso. Entonces castigué a los que no creyeron. Y qué terrible fue mi castigo. ¿Acaso no observas que Dios hace descender del cielo el agua y que con ella hace brotar diversa clase de frutos y que algunas montañas tienen vetas blancas, rojas y negras de diversos colores? ¿Y que los seres humanos, los animales y los rebaños los hay en diversos colores? Los siervos que tienen más temor devocional de Dios son los sabios. Dios es poderoso, absolvedor. Quienes reciten el libro de Dios, practican la oración y hagan caridades de todo lo que les proveí, tanto en público como en secreto, recibirán una recompensa que jamás desaparecerá. Dios les retribuirá por sus obras y les concederá aún más de su bendición, porque Él es el absolvedor recompensador. Lo que te he revelado del libro, oh Mohammed, es la verdad que corrobora lo que había sido revelado anteriormente. Dios ve y sabe todo lo que hacen sus siervos. Luego hice que heredaran el libro quienes elegí entre mis siervos, los musulmanes. Pero entre ellos hay quienes son injustos consigo mismos, cometieron pecado. Algunos de los que ponen en práctica son con moderación, y otros, con el permiso de Dios, se apresuran en hacer el bien. Eso es un favor inmenso. Ingresarán por ello en los jardines del Edén. Allí serán engalanados con pulseras de oro y perlas, y sus vestiduras serán de seda, y dirán, alabado sea Dios, que ha hecho desaparecer toda causa de tristeza. Nuestro Señor es absolvedor, recompensador. Nos recompensó con la morada eterna, y por su gracia, no padecemos ahí cansancio ni fatiga, pero quienes no hayan creído serán castigados con el fuego del infierno. Ahí no morirán ni se les aliviará el tormento. Así castigo a quienes rechazaron el mensaje. Ahí clamarán, Señor nuestro, sácanos del tormento, para que obremos rectamente y no como lo hicimos. Pero ¿acaso no les concedí vivir largamente donde podrían hacerlo o podrían haberlo hecho? ¿Y no se les presentó un mensajero y lo rechazaron? Sufran el castigo. Los injustos no tendrán quien los defienda. Dios conoce lo oculto de los cielos y la tierra y sabe bien lo que hay dentro de los corazones. Él es quien hizo que le sucedieran unos y a otros en la tierra. La incredulidad del que se niega a creer será en su propia contra, y la incredulidad de los que se negaron a creer no hará sino hacerlos más detestables ante su Señor. Y la incredulidad de los que se negaron a creer no hará sino aumentarles en perdición. Diles, ¿no se fijan en lo que adoran en vez de Dios? Muéstrenme qué han creado en la tierra. ¿Acaso participaron en la creación de los cielos? ¿O les concedí un libro en el que se basan para afirmar la idolatría? Subhanallah. La esperanza de los opresores se dan unos a otros no es más que un engaño. Dios es quien contiene los cielos y la tierra, para que no se desvíen de su órbita. Dios es quien contiene en los cielos y en la tierra para que no se desvíen de su órbita. Porque si se desvían, nadie podría contener más que Él. Él es total, Él es el tolerante, el absolvedor. Los incrédulos juran por Dios que si se les presenta un profeta amonestador, serían más encaminados que ninguna otra comunidad. Pero cuando se les presentó un amonestador, no hicieron sino aumentar su rechazo. Fueron soberbios en la tierra y se confabularon para apartar a la gente del camino recto. Pero las confabulaciones recayeron sobre ellos mismos. ¿Es que no temen que les suceda como a sus predecesores? No habrá cambios en el designio de Dios.
Dios siempre socorre y recompensa a los creyentes, así como siempre castiga a los que rechazan su mensaje. ¿Acaso no han viajado por el mundo y observado cuál fue el fin de los que los precedieron? Eran más poderosos que ellos, y aún así fueron castigados. Pero nadie puede huir de Dios, ni en los cielos ni en la tierra. Él lo sabe todo y tiene poder sobre todas las cosas. Si Dios castiga a la gente, inmediatamente por sus pecados no dejará ninguna criatura sobre la faz de la tierra. Por su voluntad, les da una prórroga hasta un plazo fijado, el día del juicio. Pero cuando llegue el plazo, el día del juicio, Dios juzgará porque está bien enterado de lo que hace. Hasta aquí con la sura 35, el originador. Vamos a leer ahora la sura 36 hasta la aya 27. El capítulo 36 se llama Yasin. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Yasin, juro por el Corán, que está lleno de sabiduría, que tú, oh Mohammed, eres uno de los mensajeros de Dios, que está en el sendero recto. Esta es una revelación del poderoso, el misericordioso, para que los amonestes a un pueblo cuyos antepasados no fueron advertidos. Y por eso son negligentes. Se ha hecho realidad la palabra de Dios sobre la mayoría de ellos, pues no están dispuestos a creer. Les pondré en sus cuellos argollas que llegarán hasta la barbilla, y sus cabezas quedarán erguidas. Pondré ante ellos una barrera y otra detrás, y los cubriré con un velo, y no podrán ver. Les da lo mismo que los amonestes o no creerán. Solo se benefician de tu amonestación quienes siguen el mensaje y temen al compasivo en su intimidad. A ellos, anúnciales que obtendrán el perdón y una recompensa generosa. Yo soy quien resucita a los muertos y registro lo que hagan de bien y lo que hagan de mal. Todo lo tengo mencionado en un libro claro, la tabla protegida. A quienes te desmienten, menciónales el ejemplo de los habitantes de la ciudad, cuando se presentaron ante ellos los mensajeros. Les envié 2 mensajeros, pero los desmintieron. Entonces lo reforcé con uno tercero. ¿De qué comunidad está hablando aquí? Aquí hace referencia a los habitantes de Antioquía, que se encontraban junto al mar del Mediterráneo. La ciudad fue construida por Seleucas, el primero, en el año 307 a.C. Después, quien hizo la capital de su reinado, después de Alejandro de Macedonia. Les envié 2 mensajeros, pero lo desmintieron. Entonces les reforcé con un tercero. Ellos dijeron a los habitantes de la ciudad: hemos sido enviados a ustedes por Dios. Respondieron los incrédulos: ustedes no son más que seres humanos como nosotros. El misericordioso no ha revelado nada. Ustedes son tan solo unos mentirosos. Dijeron los mensajeros: nuestro Señor sabe que realmente somos mensajeros. Solo somos responsables de transmitir el mensaje de una forma clara. Dijeron los incrédulos: tenemos un mal presagio con ustedes, y si no desisten de condenar la idolatría, los lapidaremos y los torturaremos para causarles mucho dolor. Dijeron los mensajeros: su designio, bueno o malo, depende de ustedes. Subhanallah. Es decir, que aquellos que los aflige es resultado y responsabilidad de sus actos y maldades. No a causa de Dios, no a causa de que Dios quiera perjudicarlos, ni a causa de las presencias de los mensajeros, ya que eso sería creer en supersticiones. El mal que aqueja a las personas es causa de las desobediencias y extralimitaciones, y es que eso es el derecho, eso es el decreto de Dios. En ocasiones es adverso. Dijeron los incrédulos. Dijeron los mensajeros: su destino, bueno o malo, depende de ustedes. Pero ustedes, por el solo hecho de que los amonestamos, dirán que les traemos mala suerte. En realidad, son un pueblo de transgresores. Entonces llegó desde el extremo de la ciudad un hombre corriendo y dijo: oh pueblo mío, sigan a los mensajeros, sigan a quienes no les piden retribución alguna por transmitir el conocimiento, y están bien guiados. ¿Cómo no iban a creer a quien me creó? Si ante él comparecerán, ¿acaso iban a tomar en su lugar de él a ídolos que, si el compasivo decreta alguna adversidad para mí, su intercesión de nada me serviría ni podría protegerme? Si lo hiciera, estaría en un error evidente. Escúchenme, yo he abrazado la fe de su Señor. Pero su pueblo lo mató. Subhanallah. Entonces le fue dicho: ingresa al paraíso. Dijo: ojalá mi pueblo supiera. ¡Guau! O sea, este hombre fue a Antioquía. Y al declarar que había creído en el mensaje, lo mataron. Subhanallah. Que mi Señor, dice, ojalá mi pueblo supiera que mi Señor me perdonó mis faltas y me honró con la bienaventuranza. Bueno, hasta aquí con el mensaje del día de hoy, con esta lectura. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Daré por terminado.